Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Random, una cita entre las ciencias y las infancias. En este podcast, una científica, un profe que sabe un montón y un o una estudiante como vos estarán en un mismo equipo y tendrán la oportunidad de conversar sobre todo lo que se les ocurra. Las preguntas más absurdas pueden ser las más interesantes. Desde el origen de la humanidad, las personas nos vinculamos con otros seres vivos de muchas maneras y por múltiples razones. A veces para sobrevivir, otras para estudiarlos, dada la curiosidad que nos sigue despertando, y otras veces buscamos su compañía. En este capítulo vamos a hablar de un grupo de seres vivos que conocemos muy bien, los animales. A lo largo de la historia, la forma de conectarnos con los animales ha sido diversa. Zoológicos que intentaban dar a conocer especies traídas de tierras lejanas, las exhibían y estudiaban, circos con animales donde el entretenimiento era la búsqueda de una retribución económica para sus dueños, colecciones privadas en grandes mansiones para ostentación y entretenimiento de poca gente. Sin embargo, los años transcurrieron y la visión del ser humano hacia el resto de las especies animales fue cambiando, especialmente en relación al cuidado y bienestar, sea cual fuera el espacio, una jaula, un laboratorio o un santuario natural. Esta era la cuestión. Comprender el comportamiento animal, las formas de vincularse entre individuos de una población y entre distintas especies de distintas poblaciones, las formas de alimentarse, los cuidados mínimos para su bienestar, favorecieron una nueva corriente de investigación con un fuerte enfoque social. Así, bienestar animal se ha convertido en un marco necesario y fundamental en nuestro vínculo con animales, ya sea en estado domesticado o silvestre. Bueno, con esta introducción les damos así la bienvenida a nuestro primer capítulo de 2026. Hoy vamos a hablar sobre bienestar animal, pero antes de empezar el capítulo les queremos agradecer a Lupo Bar, que queda en Aguirre 689, que nos acompaña. Y mencionando Ciencia Random tienen un 25% de descuento en desayunos, ¿sí? Bueno, y entonces ahora vamos a presentar a nuestra invitada científica de este capítulo. Ella es Débora Raciati, quien nos acompaña. Débora es médica veterinaria, doctora en ciencias veterinarias por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Es directora del programa de actualización de bienestar animal de la facultad. Participa activamente como docente de grado y posgrado en Argentina, Colombia, México y Uruguay. Es miembro también de la Junta Directiva de Red Científica de Bienestar Animal, con sede en España. Y anteriormente se desempeñó como jefa de programa de bienestar animal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, del SENASA en Argentina, como punto focal de bienestar animal ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, y coordinó Grupo Ad Hoc de Bienestar Animal del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur. Bienvenida, Débora. Estamos muy contentos y contentas. Es un placer De tenerte. Bien. Hoy estarán con nosotros nuestro equipo de entrevistadores, que está compuesto por Sofía, que tiene 9 años, que va a la escuela Ramos Mejía y le gusta mucho leer historietas, sobre todo las de Chanti. Le gusta andar en patines y mirar Los Simpson. Le encanta ir de paseos al ecoparque para ver animalitos, justamente. También está Francesca, tiene 9 años, va a la escuela pública del mismo nombre, Ramos Mejía. Le gusta mucho aprender sobre distintas cosas que nos rodean y dibujar. Tiene 9 años Fidel, que también nos acompaña, que va a la escuela pública San Juan y que le gusta mucho leer últimamente Asterix. Me encanta Asterix. Mafalda, me encanta Mafalda. Y Amuleto. A mí me encanta Amuleto. Bien. Le gusta jugar al tenis y le interesa mucho las ciencias naturales, en especial física, química y biología. Bueno, una vez presentadas las personas que vamos a estar aquí, bienvenida Débora nuevamente. Y antes de comenzar, vamos a arrancar con una pregunta general que queríamos saber todas las presentes acá. ¿Por qué te interesaste y cómo fue que te interesaste en este tema del bienestar animal? Bueno, porque es fascinante, pero eso lo digo yo. Me interesé porque, además de porque me resulta muy fascinante, como dije antes, porque me ayuda a comprender mejor a los otros animales.
a entender cómo sienten, cómo podrían llegar a estar viendo el mundo, porque es muy difícil averiguar eso, ¿no? Cómo perciben su entorno, cómo viven los vínculos con otros animales, con las personas incluidas y con el ambiente en el que están. Y eso es súper necesario para mejorar la convivencia entre personas, animales y ambiente. Bueno, mira, tenemos varios temas de los que vamos a hablar. Vamos a presentar el primero, que es el tema de la cría de animales, ¿sí? Así que arrancamos con las preguntas sobre este tema. ¿Alguien quiere empezar con las primeras preguntas? ¿Qué animales se pueden tener de mascota y por qué? Wow, bueno, empezamos con todo. Excelente pregunta. ¿Qué animales se pueden tener de mascotas? Hay varias palabras en esa pregunta de las que me gustaría hablar un poquitito. Primero es si se pueden tener. Bueno, depende, ¿no? Cuando decimos se pueden tener, nos referimos a si existen leyes o normas que nos permitan o nos prohíban tenerlo. Nos referimos a si hay un consenso y la gente está toda de acuerdo en que algo se puede o no se puede hacer. Nos referimos a las cuestiones más éticas que están influenciadas por las costumbres, la cultura, la educación de cada persona y también por dónde haya nacido, o nos referimos a qué nos dice la ciencia al respecto. Bueno, vamos a hablar de qué nos dice la ciencia al respecto. Okay, ¿Sí? tengo una pregunta. Si el animal es carnívoro, pero lo puedes adoptar, ¿sería como domesticar o domar a un animal? No. Y ahora vamos a hablar de esto porque eso que vos estás diciendo es la respuesta a la pregunta que hizo Francesca. Ah, mira, pero en la 2 me parece que tiene que ver con esta respuesta. ¿Podemos hacer la 2 también, sumar? Sí. Sale Fide que habló del tema. ¿Cuál es la pregunta número 2? Sofi. Sofi la tiene. Sí. Ok, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre animales salvajes y domésticos? Bueno, esto tiene que ver con lo que decía Fidel y tiene que ver con la pregunta de Francesca, porque vamos a ver, tenemos, para decir si podemos tener animales o no, desde el punto de vista científico, tendríamos que modificar un poco la pregunta y decir, ¿qué animales es más probable que puedan tener una buena calidad de vida en el ambiente que yo le puedo dar? Porque de eso se trata, de ver si el ambiente y el trato y los cuidados que yo le puedo dar van a ser adecuados para esa especie. Y resulta que la domesticación, este proceso que hace que los animales silvestres, aquellos que no viven con ningún tipo de intervención de las personas, aunque hoy en día es bastante difícil encontrar eso, pero no han pasado por un proceso de muchos miles de años en el que las personas los vayan criando y haciéndose reproducir para obtener algo específico de ese individuo. Entonces, cuando los animales son domésticos es mucho más fácil cuidarlos y darles un buen bienestar que cuando son silvestres. ¿Por qué? Porque no tuvieron ese proceso que hace que se vayan como acostumbrando a estar con las personas. Y lo que decía Fidel, de si se puede volver manso, dijiste vos. No, si se puede domesticar. Si se puede domesticar. No, porque la domesticación es de un grupo de animales, de todos los animales de esa misma especie. Claro. Se dice que la especie es doméstica. Los individuos, lo que pueden hacer los animales sueltos, por ejemplo, la especie perro es una especie doméstica porque hubo miles de años, algunos dicen 15.000, otros dicen 30.000, de convivencia con las personas. Y los fueron cruzando y fueron diciendo, este perro se va a reproducir con este otro porque yo quiero que tenga las orejas más largas, la cola más corta, o porque que sea así me sirve para cuidar niños o me sirve para cazar liebres. ¿Sí? Entonces vemos que los perros no son todos iguales. Nunca al revés. Claro. Puede pasar al revés. Cazar niños y... No, pensé que me hablabas de otra cosa. Entonces, este proceso que se llama domesticación, cuando lo atraviesan las especies, todos los individuos de esa especie se dice que son domesticados. No puede haber un perro que sea doméstico y el resto que no lo sea, porque la especie se domesticó. Cuando nosotros vemos un oso o un león
que está cuidado por personas y esas personas dicen, se volvió doméstico porque desde chiquito le di la mamadera, eso no es real. Se adaptó, se acostumbró, se habituó a estar con las personas y eso hizo que su temperamento esté un poquito más tranquilo, pero es un peligro, ¿sí? Porque la especie no es doméstica. Ese individuo hizo un proceso de habituación a la convivencia con las personas. O sea, no es lo mismo convivir con otras especies a que esa especie sea doméstica. Exactamente. Hay muchos ejemplos. ¿Cuáles especies son domésticas? Especies domésticas. Para saber fácil qué especies son domésticas, yo uso algo que no está en ningún libro, pero que siempre me sirvió. ¿Hay razas? Hay que ponerlo en un Si libro. hay razas es porque las personas tuvieron muchos años de cruzarlos y reproducirlos para obtener una característica especial de ellos. Que, como decía antes, que tengan las orejas más cortas, la cola más larga o más corta, que den más leche o menos leche, que pongan más huevos o menos huevos. Eso, si vemos que hay, como los perros, que hay muchas razas, ¿sí? El Doberman, el Pitbull, el Bulldog francés, y son todas re distintas entre ellas. Como los gatos, los canarios, las vacas, los caballos, pero no pasa eso, por ejemplo, con otros animales que solemos confundir con animales domésticos porque las personas los tienen en las casas. Por ejemplo, las tortugas. Las tortugas, si son de diferente especie, van a ser distintas, pero si son de la misma especie, son todas con rasgos y características muy similares, porque no hubo un proceso de domesticación en su historia. Pero una distinción que quisiera saber. ¿Qué diferencia hay entre una mascota y un animal doméstico? Bueno, mascota es una palabra que a mí no me gusta ni un poquito, porque puede aplicar a muchas situaciones diferentes, y cuando vemos la definición, las definiciones habituales significa amuleto, talismán, ¿no? Es como algo bastante como si fuera una cosa, claro. Exactamente, como si fuera una cosa. Hoy se habla, y esto se discute mucho en muchos ámbitos, en la veterinaria, por ejemplo, hay toda una corriente, las de quienes trabajamos en bienestar animal, que no hablan más de dueños ni de propietarios, ¿sí? Son los tutores de los animales, porque si vos sos el dueño, eso te da derecho a hacer lo que quieras, y no es así, sos un tutor. Y las corrientes más modernas todavía hablan de familias multiespecie, ¿sí? Porque se considera que el animal es un miembro más de la familia. Ese gatito que adoptó Fidel va a pasar a ser un miembro más de su familia. Y hay que darle todos los cuidados que se le daría a cualquier ser que puede sentir y puede sufrir y puede tener. Está buena esta Y en forma de ver. especial porque tengo otros 3 gatos, entonces medio que es un problema. Bueno, hay que hacer muchas cosas ahí para que no sea un problema. Está ansioso. ¿Cuál es la diferencia entre autóctonos y exóticos? Bueno, también, así como dijimos con la domesticación, que tiene que haber un proceso de miles de años, bueno, resulta que los autóctonos hace miles y millones de años que están en un lugar y a ese lugar llegaron por su propia cuenta. No hubo una intervención de las personas que haga que estén en ese lugar. Es decir, el proceso de la evolución se dio en ese sitio. Y si no fue todo el proceso en ese sitio, por lo menos llegaron ahí por su propia cuenta y en un proceso de muchos años. En cambio, los exóticos fueron introducidos en un lugar determinado por las personas. Y esa introducción puede ser a propósito, puede ser que sea intencional, ¿sí? Por ejemplo, voy a traer castores de otras partes del mundo para usarlos en peletería. O voy a traer ardillas de vientre rojo porque las ardillas son bonitas y quiero que en mis bosques haya ardillas. Y a veces es no intencional, fue sin querer, no lo quisieron hacer, pero lo introdujeron. Por ejemplo, los mosquitos. ¿Vieron el mosquito del dengue? Sí. El Aedes aegypti se llama, ¿no? Bueno, se cree que vino adentro de ruedas de autos que venían en un barco, porque vieron que cuando llueve se junta agua en los neumáticos y eso hace que sea un lugar que le encanta a los mosquitos. ¿De dónde viene? Vino sin querer. De otras partes De Brasil, pero de zona americana. No. El Aedes, si mal no recuerdo, viene de Asia, me parece. O sea, no es estoy egipcio. segura.
Porque el nombre... No estoy segura. No Ok. te quiero decir una cosa por otra porque no sé de dónde vino, pero no era autóctono. Ok. De América no era autóctono. ¿Sí? O sea, que generó un montonazo de problemas. O, por ejemplo, como decíamos antes, las ardillas de vientre rojo que hay acá, que en Luján las trajeron por primera vez y hoy se distribuyeron por todos lados y si vas a, no sé, la Cumbrecita, hay gente que tiene ardillas y que las soltó y eso es un gran problema. Cuando las especies introducidas se vuelven un problema porque generan daño para el ambiente, se las llama especies exóticas invasoras. ¿Qué problema Claro. crean? Pueden competir por los recursos con animales nativos, O sea, se comen la comida que antes comían otros animales que vivían ahí. exactamente, o pueden comerse directamente a esos animales, los depredan, ¿sí? Puede que como encuentran una situación ideal y el ambiente no está preparado, no hay bacterias, no hay microorganismos que puedan regular esa virus, que puedan regular esa población, que puedan enfermarlos y hacer que no sean tantos, empiezan a proliferar y se reproducen mucho más que otras especies y compiten. Y además generan daños también para las personas, por ejemplo, con el tema de las ardillas se comen los cables, se comen los cultivos, entonces es todo un problema por muchos aspectos. Pregunta. Si imagínate, vas a una isla y hay un montón de plantas. Y alguien trae sin querer una maceta y se le cae. Sí. Eso se empieza a plantar una planta gigante que no existe ahí. Y si quieren como llevar a varios animales de otros países para que se la coma, peor. Claro, hay que hacer un estudio siempre de impacto. Eso pasó, por ejemplo, con los gorriones, ¿no? Que los trajeron también para adorno, para decorar, ¿Saben pero cuáles son también los para gorriones? controlar insectos. ¿Conocen a los gorriones? ¿Sabes qué de qué Sí. está hablando? Son unos pajaritos re lindos. Obvio. Marroncitos, Obvio. medio chiquititos. Sí, los he visto. Entonces siempre hay que hacer un estudio y ver qué pasa, no solamente decir, porque en otro país está y funciona para esto, lo vamos a traer acá, porque eso puede ser peor, como decía mi abuela, el remedio que la enfermedad. Lo que creemos que va a solucionar el problema lo termina empeorando. Claro, porque es un problema este bicho, pero también hace bien. Pero las personas que no lo saben, entonces sueltan bichos de otro lugar para que se lo coman. Y no solo están invadiendo a otros bichos, sino que también se están comiendo a bichos que ayudan a otros. Por eso es tan Al importante leer, estudiar, educarse, y si uno no sabe, que uno no puede saber de todo, como yo recién que no me acordaba de dónde vino de la EDES, preguntar al que sepa. Buscar la información, hoy es muy fácil encontrar la información, pero ojo, no de cualquier lado, porque también hay mucha información que es media Sí, trucha. sí. Muy, muy, muy bueno el tema que estamos desarrollando. Bueno, ¿alguna pregunta más, chiquis? ¿Que quieran hacer sobre este tema de cría de animales? ¿Cómo se alimentan a los animales? ¿Es recomendable darles comida cruda? Para pensar cómo alimentarlos, tenemos que pensar en tres cosas. Cómo es su cuerpo por fuera y por dentro, cómo está preparado para poder adquirir y consumir, digerir, procesar esos alimentos para que les sirvan, qué necesidades de nutrientes tiene, que son, los nutrientes son todas esas sustancias que componen al alimento, ¿sí? Y cada especie tiene una cantidad de cada una de esas sustancias diferente que necesita. Los gatos necesitan, por ejemplo, más proteína que los perros, ¿sí? ¿Por qué? Porque son carnívoros estrictos y los perros no son carnívoros estrictos. ¿Estricto quiere decir que solo comen carne? Exactamente. Claro, Solo. los gatos, si fueran salvajes, estarían comiendo un pájaro. Estamos hablando de los ancestros, ¿no? Porque hoy, y capaz hay gatos que en las casas, no sé, toman leche, ¿sí? Pero eso no es lo que necesita su organismo. Claro. Y también tenemos que pensar, y sobre todo, que es lo más difícil y lo que a veces más nos olvidamos las personas, en cómo obtendrían ese alimento en la naturaleza si no estuviésemos nosotros. Porque hay algo que se llaman necesidades de comportamiento. Lo que hace el animal para obtener ese alimento, ¿sí? Lo tiene que poder hacer todos los días. Porque
eso, expresar el comportamiento, es una necesidad. Es algo que si el animal no lo puede hacer, sufre, la pasa mal, se empobrece su bienestar. Entonces yo tengo que tratar de imitar, en vez de ponerle la comidita en un plato, imitar la manera en la que adquiriría su alimento en la naturaleza, que pueda expresar esas conductas, cazar, salir a buscar, forrajear, que es explorar y obtener los herbívoros el alimento, y así sucesivamente. Claro, antes en los zoológicos, viste, a veces no, en general no los liberaban, pero después cuando se prohibió, algunos los liberaron. Y como se habían acostumbrado a que le den de comer, como que se murieron en la naturaleza porque no sabían qué hacer, ¿no? Puede pasar, sí, puede pasar, porque no sabe, por ejemplo, qué alimento lo puede enfermar y cuál no sabe cómo obtenerlo, porque si estuvo desde muy pequeño conviviendo con las personas y no fue educado por animales de su misma especie, por su madre, su padre, dependiendo de la especie, o no convivió con hermanitos de su misma especie, hay algunos comportamientos que si bien vienen de naturaleza, ¿sí? Vienen desde el nacimiento para poder expresarlos, tienen un componente de aprender. Y si nadie les enseña, a veces no logran hacerlo del todo bien. Bueno, la verdad que súper interesante todo lo que estamos conversando. Vamos a pasar al siguiente tema, si les parece bien. Igual está muy relacionado con lo que estamos conversando. El tema del que vamos a hablar... De los zoológicos. Vamos a hablar de los zoológicos, pero yo lo que quería comentar, algo muy importante, es que los zoológicos a lo largo de las generaciones han cambiado, ¿sí? Han cambiado, las cosas cambiaron mucho desde que nosotros tres éramos chiquitos hasta la generación de ustedes, ¿sí? Cuando nosotros teníamos la edad de ustedes, los zoológicos eran muy diferentes de lo que son ahora. Nosotros ¿sí? nos llevaban al zoológico, era un entretenimiento, una salida grosa. ¿Ustedes fueron alguna vez a un zoológico? Y no, porque no, ya medio que ya no existen porque Nadie. lo prohibieron. Ajá, no hay más zoológicos. Claro, Acá en O sea- Buenos Aires por lo menos no. por lo menos en Buenos Aires no, claro. Bueno, entonces si les parece bien, vamos a arrancar con la pregunta número 2, que me parece que tiene que ver mucho con lo que estamos conversando. ¿Alguien quiere comentar la pregunta número 2? ¿Cómo se deberían cuidar los animales en parques acuáticos? Bueno, Porque eso sí existen, ¿no? No son zoológicos, pero son parques acuáticos los zoológicos también existen, también. pero bueno, si quieren después hablamos de eso y respondo primero a la pregunta de cómo cuidarlos. Vamos a los parques acuáticos y después Ahí va. vamos Es con muy las tres. que parecido son en de realidad cómo cuidar un animal en un parque acuático que en un zoológico, solo que hay animales diferentes y tienen necesidades diferentes. Pero en bienestar animal, lo que usamos como referencia es algo que se llaman los 5 dominios, así como los dedos de la mano, que es una buena nutrición, buena salud, buen ambiente para que sea confortable para el animal, atender a las necesidades de comportamiento y a sus emociones. Cuando, como decía Juli, nosotros éramos chiquitas, hablar de las emociones en los animales era, ¿qué está diciendo? ¿Qué ridiculez está diciendo? Es más, había gente que sospechaba que los animales tenían emociones, podían sentir, pero no se animaban a decirlo. Entonces buscaban otras palabras para decir lo que pensaban porque en el ámbito científico tenían miedo de que los vean mal porque hablaban de eso. Hoy es uno de los dominios del bienestar animal y son todos igual de importantes. Pero ¿qué pasa? Siempre, históricamente, pensamos en que tengan buen alimento, buena salud y un ambiente relativamente confortable y con eso era suficiente. Y hoy se sabe que no. Y lo más importante que se sabe es que no es suficiente para darles o para cuidarlos bien en un parque acuático, en un zoológico, en una casa o donde sea que estén los animales, con que no se enfermen, no tengan malnutrición, no tengan dolor o no estén, por ejemplo, atravesando una emoción negativa, como puede ser estar frustrado, estar agresivo. Bueno, no es suficiente con eso. Para poder hablar de un buen bienestar y de buenos cuidados, es necesario
que puedan sentir placer, que puedan hacer cosas que les gustan. ¿Qué cosas les gustan a ustedes? A mí los gatos. Los gatos. Leer, Mafalda, dijiste antes, Asterix, ¿y cuál otro era que no me acuerdo? Amuleto. Yo me terminé toda la colección. ¿A alguna de ustedes les gustaba patinar o no? Sí, a mí también. Yo nunca fui a patinar, la verdad. Ay, yo de chica, pero ahora de grande no. Y a mí me gusta también Tendríamos hacer un que ir, ¿no? montón de cosas que si no las puedo hacer, no voy a estar tan bien como cuando las puedo hacer. Voy a estar sobreviviendo, pero no voy a tener una buena vida, una vida que valga la pena vivir. Entonces, para que los animales en los zoológicos estén bien, hay que alimentarlos bien, tratar, prevenir que se enfermen, tratar de que se curen rápido cuando se enferman, darles un ambiente confortable, pero también atender a esas necesidades de comportamiento de las que hablábamos, que puedan estar con animales de su misma especie, que puedan obtener el alimento en la manera en la que lo harían y que puedan hacer cosas que les generen placer, incluso jugar. Debo, yo tengo una pregunta. ¿Es cierto que hubo algunos casos de parques acuáticos de animales que no fueron cuidados adecuadamente en sus emociones, como decís vos, y hubo accidentes con humanos? Sí, porque el bienestar de los animales está súper ligado al bienestar de las personas. ¿Vieron cuando me preguntaron por qué me interesaba esto? Y yo les dije porque mejora la convivencia. Porque si ellos están mejor, nosotros estamos mejor. Y al revés también, cuando nosotros estamos bien, vamos a estar mejor preparados para darles lo que necesitan. Entonces se habla de un bienestar, como que el bienestar de las personas, la conservación, la sostenibilidad, el cuidado del ambiente y el bienestar de los animales son todo uno y están súper relacionados y dependen uno de otro. Es parecido a cuando uno está con sus hijos, que no es solo darles de comer y llevarlos al médico, Exactamente. sino que guardan de jugar. Y educarlos. Bien. Los docentes. Y en los zoológicos, en los buenos zoológicos, en los buenos parques acuáticos, Los ecoparques, digamos. el nombre no hace que sea bueno o malo. A veces le dicen, bueno, no, se dejaron de estar de moda, la gente ya no quiere más a los zoológicos Ahora porque se llaman hay santuarios, un prejuicio, por ejemplo. ahora va a ser un santuario, un ecoparque, un bioparque. El nombre no hace a si es bueno o malo el cuidado que dan a los animales, sino lo que hacen. A veces cambian de nombre y siguen haciendo las mismas cosas y eso no está bueno. O incluso la palabra santuarios como que da una sensación de que los animales van a estar venerados, van a estar en un ambiente ideal, van a estar... Y hay malísimos santuarios, igual que hay malísimos zoológicos, y muy buenos santuarios, al igual que hay muy buenos zoológicos. Cuando digo bueno o malo me refiero a que cumplan con las funciones que tienen que cumplir, que son educación, conservación, investigación, pero por sobre todas las cosas, y esto es lo que más cambió a lo largo del tiempo, el bienestar animal. No se puede educar si los animales no tienen bienestar. No se puede conservar un animal que no tiene las conductas típicas de su especie. El ejemplo que decías vos antes, Fidel. Entonces, nada de eso puede ser real si no hay un buen bienestar. ¿Sabes qué? Yo te preguntaba por un caso porque cuando yo era muy joven había una orca en un acuario en Estados Unidos que era muy famosa. Sé cómo va a terminar esto. Ay, sí. Ah, Y resulta que las personas decían que no tenía que estar encerrada, aunque fuera la pileta adecuada, y entonces la liberaron. ¿Y qué pasó con esa orca? Resulta, ¿lo querés contar vos? Cuéntalo. No, resulta que la orca no sabía cómo manejarse en el mar. Algo que dijiste vos, no estaba relacionada con otros individuos de su especie, no sabía cómo buscar su alimento, y la orca murió. Sí, Ahí está, Fidel ya sabía cómo terminó. ¿no? esto que dice Juli es súper importante, porque a veces tomamos decisiones guiándonos por algunas creencias que tenemos o comparaciones de ver a los animales como si fuesen personas. Eso tiene un nombre en la ciencia, se llama antropomorfización. Parece un trabalenguas, pero se llama así. Y cuando nosotros le atribuimos a los animales emociones, necesidades, ideas de las personas, siempre metemos la pata. Entonces nosotros podemos ver un orangután y decir, ay, tiene cara de triste, está re triste, está sufriendo. Y en realidad los orangutanes por naturaleza tienen una expresión
que si fuese una persona parecería una persona triste. Pero no podemos saber si está triste comparando con cómo se ven las personas. Entonces, Antropomorfización. es tratar a los animales como si fueran seres humanos. Exactamente, vestirlos, festejarles el cumpleaños, llevarlos a pasear en cochecito en vez de que puedan andar por la calle como el resto de los animales de su especie. Todas esas cosas son un tanto peligrosas, hay como un límite. Y claro, o sea, algunos, como en la primera pregunta de domésticos y no domésticos, porque, claro, puedes llegar a pasar un perro, pero nada, un gorila, porque pueden matarte, matar a Exactamente. cualquiera. Exactamente. Yo conozco una mujer que va al parque con su perro, lo pone en la hamaca y lo mata. Bueno, por ejemplo, hay que Hacele igual. evaluar si eso para el perro es placentero. Y también el vínculo es importante, ¿no? Porque en ese vínculo, como en todo vínculo, hay como un ida y vuelta. Entonces siempre quienes trabajamos en esto también tenemos que tratar de respetar esos vínculos y desde la educación tratar de mejorar esa convivencia. Si no es dañino para el perro y quizás para nosotros no es el mejor ejemplo, pero genera una buena conexión entre las personas y los animales, se puede respetar. Y esto que es el ejemplo que da Juli del Arca es súper importante. Sí, porque hay mucha gente que dice, abran todas las puertas de todos los santuarios, que todos sean libres. Exactamente. ¿Qué, Y hay como podemos dos decir cosas, de ¿no? esa afirmación así, que es muy liviana, ¿no? Porque, quiero decir, lo que vos dijiste era muy importante sobre la educación. Hay que informarse al respecto. No es posible Hay que- abrir todo y dejar a todos libres. Hay como muchas responsabilidades. Las personas tenemos que informarnos bien. Si nosotros sospechamos que un animal le está pasando mal, está perfecto que lo digamos, que lo denunciemos, que pidamos cambios. Las instituciones que alojan animales no se pueden agarrar de estos casos que salieron mal para decir, ven, tienen que estar en zoológicos. Porque primero hay que preguntarse, ¿cómo llegó ese animal a ese zoológico o ese acuario? ¿Cómo fue obtenido? ¿Es un animal rescatado que no tenía oportunidad de sobrevivir en la naturaleza? Y lo llevan para estudiarlo, para hacer ciencia, conservación, educación. ¿Y se le puede dar una buena vida? Si todo eso se cumple y no dejamos de lado que se le pueda dar una buena vida, entonces vamos adelante. Ahora, si ese animal llegó de otra manera y realmente la está pasando horrible, tenemos que evaluar qué es mejor, que se quede o que se vaya. Y acá aparece algo que llamamos dilema ético, que es cuando es muy difícil tomar una decisión de qué está bien o qué está mal. Porque algunas personas van a decir, yo prefiero que viva muy poquito pero bien y en la naturaleza, o yo prefiero que viva un montón pero no en cautiverio, como se suele decir, porque yo creo que en ese lugar va a estar mal. Y la pregunta es, no es lo que yo creo y no hay que asumir. Tengo que hacer una evaluación, ver cómo está el animal, evaluar diferentes signos y señales que me da el animal y hacer como una especie de proyección. ¿Cómo creo, con base en la ciencia, que puede ser el futuro de ese animal en la naturaleza? Bien, nos queda una pregunta para luego, y con esto terminamos esta parte de la entrevista, que luego pasaremos, seguiremos en la segunda parte. Pero la última pregunta de este capítulo, ¿cuál es? ¿Se puede tener cualquier animal en una casa? ¿Cuál creen que es la respuesta después de No. todo lo que estuvimos hablando? No. Que no, ¿no es cierto? Tenemos que asegurarnos de poder darle lo que el animal necesita. Y lo importante de esto es que si no lo sabemos, no tratemos de adivinar, sino de preguntarle a las personas que saben. Se le puede preguntar a un veterinario, se le puede preguntar a un biólogo, y cada uno va a dar su punto de vista desde lo que sabe de la especie. Con eso cerramos. ¿Hay algunas especies animales que estén en las casas y que sea común ver en las casas pero que no deberían estar? Sí, hay un montón. ¿Podés darnos algunos Gatos. ejemplos? Reptiles, muchísimos. Reptiles no hay que Tortugas, tener. serpientes, Uy. de todo tipo. ¿Sí? ¿No hay criaderos de serpientes? Sí, pero es muy difícil porque no son especies domésticas, no ha atravesado por todos los pasos que implica la domesticación, darles en el ambiente de una casa, de una familia, las necesidades que tiene que tener. Es difícil dárselas a un gato o a un perro, muy difícil. Y yo creo que, sin exagerar, el 50%, la mitad de las personas que tienen perros y gatos, no están pudiendo cubrir
las necesidades que ellos tienen. Imagínense si con un animal como el perro, que hace entre 15 y 30.000 años que convive con las personas, nos cuesta darle todo realmente lo que necesita, si se lo vamos a poder dar a una tortuga, a un loro, a peces, a, no sé, pequeños mamíferos que a veces también se tienen, ¿sí? No creas que en general no hay, pero por no está ejemplo, prohibido. hay gente Así que tiene de todo en las casas y eso tarántulas, Cucarachas. está re mal porque es cucarachas. malísimo para las personas y malísimo para los animales. ¿Sí? Para las personas también, porque son animales que Me pueden estoy transmitir riendo porque enfermedades. Todos saben que yo tengo una familia multiespecie y tengo. Lo que pasa que suelen ser rescatados los individuos que yo tengo en casa. Bueno, ahí entrábamos en lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo llegaron ahí? Parejas. Es lo que nos tenemos que preguntar. Hay veces que el fin justifica los medios y hay otras que no. Volvemos Entonces, al dilema, al concepto de dilema, que es Claro. muy difícil tomar decisiones. Y acá me dice por cucaracha que cerremos. Hablando de cucarachas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir con los siguientes temas, pero antes de hacer esta pausa, volvemos a mencionar y agradecer a Lupo Bar, que queda en Aguirre 689. Y recuerden que mencionando Ciencia Random tienen 25% de descuento en desayunos. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a ir todos a damos- desayunar. Vamos a desayunar. Damos un cierre para esta parte. Perfecto.